Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de esa promoción municipalista 74, compañeros, profesores, profesoras, docentes de la institución Colegio San José de la ciudad de Cúcuta, a mis alumnos del colegio, exalumnos del colegio, a mis alumnos de escuela dominical cristiana, a mi familia de carne y sangre, mi esposa, hijos, nietos, a mi familia de la fe, hermanos en Cristo, amigos pastores, a toda aquella persona, amigos conocidos, reciban un cordial y afectuoso saludo siempre a la distancia en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Hoy estoy nuevamente acá porque el Señor coloca en mí ese querer como el hacer por su buena voluntad de ir a llevar un mensaje por medio de esta palabra de Dios viva y eficaz para todas las personas que necesitan de ese poder del Evangelio, un Evangelio de amor, de misericordia, de perdón. Entonces todo lo que hemos recibido de gracia lo entregamos por gracia para que otras personas se edifiquen y lleguen a los pies de Cristo a disfrutar de este caminar cristiano sin contaminación religiosa. Aquí no estamos para contender ni para convencer, porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Amén. Simplemente lo hacemos porque estamos agradecidos con Dios nuestro Padre Celestial, que ha transformado nuestra vida, nuestro hogar, nuestros hijos, y es una manera diferente del caminar cristiano, no por una religión cristiana, sino una relación en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Por supuesto que ustedes saben quién soy yo, obvio, el profe Ramón, ahí ocupado también con las clases de la física, de las matemáticas, pero esta palabra de Dios me apasiona, me llena, me edifica, me consuela, y saber que puedo ser instrumento útil para otras personas. Amén. Entonces, hoy quiero ir a hablar una palabra muy conocida por el pueblo de Dios y está allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, del 1 en adelante, por lo menos del 1 al 7, versículos del 1 al 7. Amén. Es la historia de la bondad de el rey David para Mefibosé. El rey David fue aquel rey que sucedió en el trono al rey Saúl. El rey Saúl tuvo unos hijos, entre ellos a Jonathan, y Mefibosé es el hijo de Jonathan. Pero el tiempo pasó y hubo unos cambios asombrosos que la familia de la casa de Saúl, que era el rey de Israel, pues vinieron los filisteos, hicieron un ataque tremendo, feroz, mataron a los hijos del rey Saúl, y el rey Saúl también se mató por medio de su propia espada. Y cuando se formó esa espantosa situación en el palacio, entonces la niñera, la nodriza, coge al niño Mefibosé, hijo de Jonathan, hijo del rey Saúl, y lo agarró en sus brazos y salió corriendo para protegerlo, que no lo fueran a matar. En esa acción el niño se le cae y queda lisiado de los pies, de ambos pies.
se dice que Mefibosé tendría una edad promedio de 5 años. Y a Mefibosé se le cambió la vida totalmente. De ser heredero al trono, porque era hijo, repito, Mefibosé hijo de Jonathan, Jonathan hijo del rey Saúl. Ese niño pues fue criado en el palacio real, tenía todos los privilegios, todos los beneficios por ser heredero, príncipe, pero debido a esta situación de los ataques de los filisteos contra el pueblo de Israel y dieron muerte a toda su familia, pero el rey David, que venía a sucederlo, tenía mucha amistad, una gran amistad con el hijo del rey Saúl, o sea, con Jonathan, tanto así que en Primera de Samuel capítulo 18, versículo 3, ellos, Jonathan y el rey y David, que en ese tiempo todavía no era rey, hicieron un pacto por amor, porque eran unas personas intachables que crearon y cultivaron una buena amistad basado en el amor de la palabra de Dios. Entonces el pacto consistía en que si uno llegara a faltar, el otro debía ayudar a su descendencia, a los que habían quedado de esa persona que faltó por X o Y motivo. Cuando tomó posesión el rey David, entonces ahí comienza la historia en 2 de Samuel capítulo 9, versículo 1 en adelante. Dice que una mañana el rey David se levantó y se acordó de hacer misericordia, ayudar para dar cumplimiento con el pacto que había tenido con Jonathan, su gran amigo, pero que desgraciadamente murió en esa tragedia de una forma muy triste. Y el rey David preguntó a uno de sus siervos que si alguien sabía de que existía algún heredero de la casa de Saúl para él hacer misericordia. Y entonces uno de sus siervos, llamado Siba, le dice: sí, mi rey, yo sé que hay uno, pero vive en Lodebar. Lodebar es una población que representa pobreza, ruina, enfermedad, abandono. Allá iban a parar todos los lisiados físicos, todos los ciegos, cojos, paralíticos, todos los mancos, etcétera, lisiados físicos, pobres. Allá iban a parar a Lodebar, una población de abandono, una población de tristeza, de pobreza, de ruina, de enfermedad, en fin. Pasaron más de 20 años, dicen los historiadores, en la cual el rey David preguntó por ese familiar que si había algún heredero, y entonces Siba le dijo: sí, está el hijo de Jonathan, que se llama Mefibosé y vive en Lodebar, repito. Entonces el rey David le dice: dígale que venga, que yo lo mando a llamar. Y le dice Siba: no se va a poder, mi rey. Y el rey David le dice: pero es que es una orden, yo soy el rey, yo lo mando a llamar. Dice: sí, mi rey, pero es que él no puede venir simplemente porque es lisiado de ambos pies, hay que irlo a traer. Entonces el rey David mandó la caravana a traerlo. Se fueron a Lodebar a traer a Mefibosé, el único heredero de la dinastía del rey Saúl. Entonces, cuando lo encontraron, le dijeron: el rey te manda a llamar. Cuando Mefibosé ve esa situación,
Dijo, aquí me van a matar porque era costumbre de que el rey que tomaba su poder, el nuevo rey, daba por muerto a todos los anteriores para quitar la herencia, los herederos al trono. Cuando ya llegó al palacio le dice, no tengas miedo, no tengas temor. Entonces la autoestima que ya traía Mefibosé, se calcula que estaba entre los 28 y 30 años, pongámosle. Pero mi rey, es que yo soy un perro muerto. Esa era la condición que traía de Lodebar. Así hay gente que hoy en día vive en Lodebar, en ese Lodebar espiritual, donde el enemigo Satanás, que Dios lo reprenda, le habla a la mente, le dice que no tiene ningún valor, que es un ser despreciable, pobre, enfermo. Entonces esa es la voz que le habla a esa mente, a esa persona en esa condición de pobreza, de soledad, de tristeza, de alcohol, de drogadicción, de prostitución. Por lo tanto, allá en Lodebar están viviendo todavía muchas personas con esa forma de pensamiento. Lodebar hoy en día representa ese lugar espiritual donde Satanás lo quiere llevar a esas personas a ese estado triste, lamentable, de melancolía, de ansiedad, de depresión, de tristeza, de soledad, de angustia. Y sin embargo, aquí el rey David representa el prototipo de Cristo, quien nos mandó a llamar también, porque aquí le habla uno que vivía en Lodebar espiritual. Yo era ciego espiritual, yo era cojo espiritual, yo era mendigo espiritual, yo era pordiosero espiritual, y el Señor se acordó de mí y me mandó a llamar, porque Él hizo un pacto con Dios nuestro Padre Celestial de ir a la cruz del Calvario a morir por nosotros para darnos la salvación. Amén. Entonces, cuando trajeron a Mefibosé, ya se aclaró la situación y le dice el rey David, y tú comerás todos los días aquí en la mesa junto a mis hijos. Cuando estaba en esa situación, entonces le dijo además, y todos sus bienes que usted tenía, que eran de su papá y de su abuelo, el rey David, el rey Saúl, le van a ser devuelto. O sea que Mefibosé recobró todo lo que el enemigo le había robado, Satanás, y se lo regresó con bienes, con incremento, con ese poder económico de riqueza, pero él se quedó a vivir en ese palacio del rey David. La historia dice que él comía a la mesa todos los días, porque esa era la orden del rey. Y él se mantuvo allí, porque cuando estamos dentro del palacio con el Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces el Rey responde por nosotros, responde con la comida todos los días a nosotros ahora en ese palacio espiritual donde habitamos con el Rey de Reyes, mi Señor Jesucristo, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él nos da también el alimento todos los días, que es el maná, que es la palabra de Dios. Y dentro del reino espiritual también nos da vestidura de salvación. Entonces el Señor nos ordena colocar la armadura dentro del palacio, la armadura de Dios, que es la palabra de Dios, o sea, la espada, el escudo de la fe, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, que es como un casco, las sandalias, la oración, etc. Esa es la armadura de Dios que nos protege si estamos viviendo dentro del palacio espiritual.
o sea, en Cristo Jesús, porque no hay ninguna condenación para los que están en el Espíritu y no en la carne. Por eso nosotros debemos tener bien claro que debemos ir de la iglesia al reino, pero en vida. Y la iglesia, que es de personas, es la corporación en la cual Cristo es la cabeza visible. Esa iglesia es de origen terrenal, pero no mundana. No hay que confundir. Y la iglesia está conformada por personas y Cristo es la piedra angular en la cual desecharon los edificadores. Por lo tanto, todos en la iglesia somos piedra y todos somos diferentes porque no hay dos piedras, una igual a la otra. Pero debemos vivir, cantar, orar, caminar, como se dice, juntos y en armonía. Eso es lo que hace la iglesia de Cristo. Amén. Entonces, Cristo nos capacita por medio de su palabra viva y eficaz. Nos abre la mente, nos da la fe de Cristo, nos abre la mente paz. Nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Tenemos la palabra de Cristo que mora en nosotros. Colosenses 3:16. Tenemos la fe de Cristo. Gálatas 2:16, 2:20. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo es la cabeza visible, repito, de la iglesia. Amén. En la iglesia se nos forma con esa palabra viva y eficaz. Se nos enseña a orar, a clamar, a cantar, a adorar, a ayunar, a vigilar. En fin, debemos tener esa comunión con los hermanos en Cristo allí en la iglesia. Pero la iglesia, ojo, debe también entender que nosotros debemos pasar de la iglesia al reino. Y el reino ya es de ámbito espiritual. Romanos 14:17 dice que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y 1 Corintios 4:20 por allá dice que el reino no consiste en palabras, sino en poder. Es decir, en el poder de la palabra de Dios. Amén. Ese es el reino. ¿Qué es el reino? Que Cristo reine en nuestras vidas, porque Cristo es la palabra de Dios. Que Cristo gobierne nuestras vidas. Estando en el reino, hay seguridad porque estamos bajo esa protección de ese palacio espiritual. La iglesia se edifica, pero el reino se establece. El reino es poder, dominio, imperio. Y allí Mefibosé se quedó en ese palacio físico con el rey David, porque allí se la alimentaba con esa palabra y estaba protegido por el rey responde por nosotros. Pero todo lo que ocurre en el antiguo pacto fue de orden físico, pero ahora tenemos que trasladarlo al nuevo pacto, que es de orden espiritual. Por eso el reino de Dios es espiritual y hay que hacerlo en vida, hermano, como lo dice Romanos 5:17, para los que hemos recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia, reinaremos en vida con Cristo Jesús, para luego reinar para vida eterna con Cristo Jesús. Romanos 5:21. Es decir, que de la iglesia al reino, pero en vida. Ojo, declaramos el poder de la palabra viva y eficaz, creyendo para ver, como lo dice Marcos 11:23, y todo lo que diga, creyendo le será hecho. O sea, lo vamos a ver.
La palabra de Dios es la que tiene el poder. Nosotros, la especialidad es el oír la palabra de Dios. El deber de nosotros es oír la palabra de Dios. La especialidad de Dios es el hablar. Dios habla. En Génesis por allá uno dice, y dijo Dios, hágase la luz. Y la luz fue hecha. Es decir, que la especialidad de Dios nuestro Padre Celestial es el hablar. Y Cristo es la palabra de Dios. Y el deber de nosotros es oír la palabra. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe se nos incrementa. La fe crece en nosotros cuando oímos la palabra de Dios. Ahí está. Pero Proverbios 28:9 dice que el que aparta su oído para no oír la ley, o sea, la palabra de Dios, sus oraciones vienen a ser abominaciones delante de Dios nuestro Padre Celestial. Por eso es importante el conocimiento. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El profeta menor Oseas 4:6 dice que mi pueblo pereció, fracasó, se estancó, se perdió por falta de conocimiento. O sea, conoceréis la verdad, repito, y la verdad os hará libre. La verdad siempre está ahí, que es Cristo. El problema es conocer la verdad. Amén. Por eso mucha gente se conforma con decir que yo creo en Dios. No, eso no es suficiente, creer en Dios. Lo importante es creerle a Dios. Eso es lo importante. Y si le creemos a Dios, es imposible entonces que no le busquemos. Y cuando le buscamos, entonces nos damos cuenta que Él nos buscó primero. Entonces empezamos a caminar, a buscarle, a seguirle. Y Él nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, cada uno tome su cruz y sígueme. ¿Ve? Para conocerle, porque la gracia y la paz son multiplicadas por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando le conocemos, le vamos a obedecer, porque fuimos elegidos según la presencia de Dios para obedecer y ser rociados con la sangre del Cordero. El obedecer es característico del cristiano, de aquel que tiene comunión con nuestro Padre Celestial. Por eso hay gente que se santifica para ser salvos y hay otros que se santifican porque ya son salvos. Es en vida, en esta vida, para luego, para la vida eterna. Es decir, que esto es un proceso, que estamos siendo renovados cada día en el espíritu de vuestra mente, en el espíritu de vuestro entendimiento, para ser transformados todos los días. Por eso la palabra dice que cuando el velo se quita, seremos transformados. Quitar el velo significa la revelación de la palabra de Cristo, la palabra viva y eficaz. De la iglesia tenemos que llegar al reino, pero en vida, es decir, de la iglesia al reino en vida. Es en vida que tenemos que disfrutar de este maravilloso evangelio, el evangelio del reino, en la cual Cristo es nuestro Rey, nuestro amado Salvador, y que la palabra de Dios reine en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia y en nuestros hijos. El kit es completo porque el Señor en Apocalipsis 1:6 dice que somos reyes y sacerdotes, reyes en lo espiritual y sacerdote en lo terrenal. También lo confirma la palabra en 1 de Pedro 2:9. Dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio,
para ir a anunciar las buenas nuevas que el Señor nos ha dado. Tenemos ese poder que el Señor nos ha dado por medio de la palabra. Por eso hay que caminar en obediencia, en comunión, en santidad y declarando esa palabra viva y eficaz, creyendo para ver. Preguntémosle a este ciego Bartimeo en Marcos 10:46. Él fue sanado de esa ceguera física. Cuando él oyó que pasaba Jesús por la población, él empezó a gritar, a clamar y le decían cállese. Pero era el momento, él era ciego físico, pero él no era sordo, él oyó la palabra, lo que usted está haciendo, hermano, amigo, compañero, hermanos en Cristo, está oyendo y él clamó y el Señor se detuvo. El Señor se detiene para oírlo a usted, para oírlo a mí. ¿Y qué necesidad tenemos? Y entonces él le dice, ¿qué quieres que te haga? Entonces que yo recobre la visión. Dice, vete que tu fe te ha salvado. Y cuando uno ve esa situación, tu fe te ha salvado. Primero el Señor le dio la salvación y luego le dio la sanación. Recuperó la visión y dice que Bartimeo le seguía. Y ese es el deber de nosotros. Tenemos que seguir al Rey de Reyes, seguir en el reino de Dios todos los días. Recuerde que la iglesia se edifica, pero el reino se establece en la alabanza. Así que Dios me lo siga bendiciendo. Cristo vive para siempre. Amén y amén.